Trabajadores, mujeres, pueblos unidos, luchando por derechos sin descansar nunca. Con la radio como herramienta aportamos a la causa de resistencia y lucha. Carne de máquina, somos parte del camino. Las fuerzas del cielo han hablado, han dado su veredicto. Creo que haya un Papa Nuevo que sea Jean, que se llame León, no es muy poco coincidente. Hay que aplicar las palabras que dijo nuestro queridísimo presidente, que creo que es la mejor solución para todo el país. ¡Wow! Si todas enfrentamos al poder, a los que nos oprimen, con la verdad y la justicia como nuestras armas. Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Carne de máquina, somos parte del camino, luchando junto a los que resisten contra el capitalismo y el odio. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Carne de Máquina, un programa hecho en cortinas por Lito y Flor, con la columna de opinión de nuestro compañero y amigo Raúl, y como siempre, quien les habla, Sebastián Díaz Infante, pero no me encuentro solo, me encuentro con mi compañero y amigo, el Tano. Hola Tanito, ¿cómo estás? Hola Seba querido, ¿cómo va la vida? Soy el Tano Marrombolá y junto a Sebastián Díaz Infante y todo un equipo hacemos este programa que se llama Carne de Máquina, un ciclo de laburantes para laburantes que sale los domingos a las 11 por streaming en Radio Semilla, con una retransmisión los miércoles de 22 a 0, o podés encontrarnos en nuestras redes sociales de Facebook y de YouTube. Una semana más de ajuste brutal y de lucha. Tal cual, donde esta vez los compañeros de Giorgalo estuvieron cortando la Panamericana y recibieron una brutal represión por parte de la Gendarmería, donde cada vez hay más compañeros en lucha y cada vez lamentablemente tenemos más despidos. Sí, tenemos la acción de los compañeros de Giorgalo que vos mencionaste, tenemos los trabajadores de Seco que también hicieron una acción en la puerta de la planta, también trabajadores del Garraham, trabajadores del Hospital Rofo, jubilados. Bueno, se van sumando cada vez más los damnificados del plan Milei-Burlich. Un gobierno donde se pusieron entre comillas de acuerdo los gobernadores en contra de Milei, donde votaron a favor el aumento a los jubilados, y este miserable, porque termina siendo miserable, dijo que iba a vetar todo, que iba a tirar todo para atrás. Sí, evidentemente el plan del gobierno es ahogar absolutamente a los y las trabajadoras, a los y las jubiladas. Habla de un superávit fiscal, pero es ese superávit fiscal que vos conseguís, por ejemplo, si vos decís, bueno, en mi casa quiero arreglar las cuentas, ¿no? Entonces, vamos a hacer una cosa, no le damos de almorzar a la abuela, le compramos la mitad de los medicamentos, a ver si la plata nos alcanza. Entonces, cerraron las cuentas, pero se va muriendo la familia, ¿no? Tal cual, así es. Es lo que ellos quieren igual, Tanito. Es lo que ellos quieren. Como fue la respuesta cuando fueron a reclamar por discapacidad, el secretario de discapacidad dijo eso. Yo no tengo la culpa de que tu hijo sea discapacitado. Ay, una realmente hija de putes. Dale. También estuvimos dialogando con los compañeros del INTI. Estuvimos en comunicación con Giselle Santana, integrante de la Asamblea Multisectorial del INTI, que es un organismo de base que se construyó al calor de la lucha, ¿no? Habíamos dicho que estuvimos, recorriendo las luchas, y también tenemos el testimonio de Miguel Maciel, despedido de Giorgalos. Y también, como si fuera poco, tenemos la opinión de una charla que tuvimos con nuestro compañero Alfredo, que ya es parte de Carne de Máquina, siempre está al pie del cañón y teniendo siempre la palabra justo para explicar este quilombo, por así llamarlo. Y obviamente estuvimos hablando con él y siempre es maravilloso poder charlar con él y escucharlo, ¿verdad? Sí, es un columnista más de Carne de Máquina. Desde hace tiempo ya el compañero aporta de una interesante con su mirada y su análisis, ¿no? Estuvimos hablando de la situación económica, de cómo el JP Morgan
está llamando a sus inversores a abandonar el mercado argentino, cómo el dólar empezó a trepar y al gobierno se le empezaron a acabar los dólares para frenar la subida. ¿Qué va a hacer? ¿Un nuevo empréstito al Fondo Monetario? Y cómo, de alguna manera, esta situación de cerrar absolutamente la canilla hacia las provincias está trayendo contradicciones en las alturas con los gobernadores, que eso se expresó también en el Congreso, ¿no? Tal cual, así fue, Tanito. Así que, si te parece, podemos ir arrancando con el programa. Sí, vamos avanzando con este programa y vamos a un tema musical, ¿no? Así es, vamos las bandas. Llevamos la voz de los que luchan. Carne de máquina, somos parte del camino. Luchando junto a los que resisten contra el capitalismo y el odio. Ya se fue, estoy en casa que es como mía. A mí me tocó hoy, que soy el desesperado. Ya esto el taciturno, la pena lo encarcela. Y lágrimas hace rato que no duelen, como quimio para sonso, fluido de mujer rabiosa.
Estás escuchando Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Zapatillas, el del medio tiene fiebre y el remedio no aparece. La bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque chata ya no tiene a quien fajar. Desde que ella está en la lucha y el piquete entró en su hogar. Piquetera, piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Nada mejor que los laburantes contando su experiencia en carne propia. Ahora, en Carne de Máquina, entrevistas. Continuando con el programa que tiene que ver con la lucha de los y las trabajadoras frente a semejante ataque del gobierno y las patronales. Estamos en comunicación con Giselle Santana, integrante de la Asamblea Multisectorial del INTI. Gracias, Giselle, por la entrevista. Hola, Tano, ¿cómo estás? Buen día. Gracias a vos. Bueno, recién lo decíamos, ¿no? Antes de cuando estábamos pactando la nota. Bien no te cuento, ¿no? Sí, la verdad es que no está siendo un buen momento hace rato para los trabajadores y las trabajadoras, pero bueno, igual uno intenta mantener un poco el optimismo, por lo menos ante la lucha que estamos dando. Exactamente, y si estamos luchando, estamos bien, digamos, porque si estamos luchando, estamos bien, porque el ataque que estamos recibiendo así lo amerita. Comentanos un poco la situación que están viviendo los y las trabajadoras de los organismos autárquicos, como el INTI, por ejemplo. Bueno, es un momento dificilísimo porque el martes 8 de julio, el último día de facultades delegadas del gobierno que consiguieron con la aprobación de esa nefasta ley bases, efectivamente se publicó el decreto que ataca a los organismos descentralizados del Estado como el INTI, pero no solamente, ¿no? Es un decreto medio ómnibus donde ahí se degrada también al INTA, al Instituto Nacional de Vitivinicultura, al Instituto Nacional de las Semillas, a los que trabajan con cannabis medicinal, al de agricultura familiar. La verdad es que es un ataque brutal a lo que quedaba aún sin tocar en el Estado, que eran los organismos descentralizados y en particular organismos que pertenecen al sistema científico y tecnológico. El ataque implica claramente reducciones y despidos, ¿no? Sí, sin duda, y una degradación estructural de los organismos, ¿no? Que incluso es quizás más profundo que una política de solamente despidos, porque vos en algún momento podés revertir, podés pelear por la reincorporación de esos compañeros y compañeras. Acá directamente estamos hablando prácticamente de la disolución de esos institutos, porque en el caso de INTI, por ejemplo, plantear la centralización es convertir a un organismo que era un instituto nacional con autonomía, con autarquía financiera, con presencia en todo el país, porque tenemos sedes en cada una de las provincias del territorio nacional, transformarlo en una simple oficina técnica dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio. Eso es prácticamente disolverlo. O sea, el INTI como lo conocemos, si ese decreto avanza, deja de existir. Entonces realmente el ataque es de proporciones e incluso vulnera el propio espíritu de la ley bases, donde se había excluido al INTI, por ejemplo, de la posibilidad de cierre, pero bueno, encontraron una maniobra leguleya, ¿no?, parlamentaria para decir, bueno, no lo cerramos, el nombre lo sigue teniendo, pero en realidad deja de existir como lo hizo hasta acá en casi 70 años de historia. La verdad es que es tremendo ese ataque. Sí, y lo vemos en toda la línea a todos y todas las trabajadoras, ¿no? Vos fijate el tema del Garrahan y cómo hacen también un cambio de nomenclatura en relación a los residentes y los transforman en becarios, o sea, le quitan el carácter de trabajadores para vulnerar todos sus derechos, ¿no? Es de verdad impresionante el ataque, pero tanto en el Garrahan como en el INTI, como en tantos otros sectores, incluso en el sector privado,
el ajuste pasa por represión, lo vimos esta semana con ustedes. Y no hay otra manera, ¿no? Me parece que el gobierno tiene una característica que es la del autoritarismo, como no habíamos visto, creo yo, desde la dictadura, porque va de la mano, ¿no? Gobierna por decreto y lo tiene que hacer pasar con represión. No hay otra manera. O sea, a esta altura ya es una metodología, un cambio, te diría, casi de régimen político, ¿no? Donde están gobernando por decreto, con represión y con criminalización y persecución judicial, porque además de haber sido reprimidas en la puerta del organismo cuando intentábamos movilizarnos, también se llevaron detenidos a una compañera y un compañero de ATE, y estamos viendo además permanentemente compañeros y compañeras criminalizados, presos, llevados a penales de máxima seguridad por manifestarse, por scratches, incluso por opiniones políticas a través del ciberespionaje. Realmente es un salto cualitativo en este carácter autoritario, cuasi fascista de este gobierno. Entonces eso también dificulta, por supuesto, la pelea, porque además de todas las situaciones que tenemos que sobrellevar y que superar de la vida cotidiana, de lo difícil que se está haciendo la subsistencia, porque además de todo tenemos salarios de miseria y hay que ver cómo hacer malabares con 2 o 3 laburos para llegar a fin de mes, y además hay que superar el miedo que genera muchas veces salir a la calle cuando del otro lado tenés el aparato represivo del Estado desplegado con toda su potencia, y el aparato judicial también para la persecución de los que luchan. Exactamente, porque mientras el gobierno enviaba las fuerzas de seguridad a golpear, detener, reprimir a los y las trabajadoras del INTI, también lo hacía en Panamericana con la manifestación de los trabajadores de Giorgal, los despedidos, y también lo hace con los jubilados. O sea, es un modus operandi de este gobierno fascistoide, ¿no? Y lo que se intenta justamente es llegar al hueso, ¿no? Pareciera que la idea es llegar al hueso en relación a los derechos y todo lo que tenga que ver con la asistencia al pueblo. Pero en el caso del INTI es muy peligroso porque ustedes ahí certifican, por ejemplo, ascensores, certifican en materiales que tienen que ver con todo lo que tiene que ver la industria, y es muy peligroso lo que hace, no solamente para los trabajadores, sino para la población en general. Totalmente, a mí me parece que la clave es lo que vos decías de ir al hueso, ¿no? Acá hay en ciernes un cambio estructural, incluso de las relaciones económicas, de la matriz productiva de este país, porque cuando vos atacás al INTI, primero atacás la posibilidad del desarrollo industrial soberano, ¿no? Del desarrollo de la industria nacional. Ese fue el proyecto para el cual el INTI en 1957 fue fundado, la idea de tener una industria nacional que te permita cierta independencia de los países imperialistas que te venden directamente productos terminados. Y además estás dejando a toda la población, no es un ataque solamente contra los trabajadores y las trabajadoras, sino contra el derecho de la población a consumir seguros, porque si el Estado no certifica los productos que son de origen industrial y no utiliza las capacidades técnicas del INTI para eso, que tiene profesionales formados justamente para poder realizar esos ensayos y esas certificaciones, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Quién nos va a decir que podemos tomarnos una botellita de agua de plástico sin pensar que ese plástico puede tener migraciones de elementos tóxicos que contaminen ese contenido? Digamos, es realmente peligroso, como bien lo decías, avanzar sobre un organismo como INTI, y además es reforzar una política recolonizadora, dependiente, proimperialista, que nos deja sin posibilidad de desarrollo industrial en el país. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y esta cuestión, ¿no?, de desentenderse de los peligros sobre la población, de desentenderse de las personas, de los seres humanos, está en el ADN ideológico de este gobierno, ¿no? Milei, yo recuerdo un video de Miguel Milei
diciendo, un video de Milei diciendo, una empresa que contamina un río. ¿Dónde está el daño? ¿Dónde está el daño? Bueno, el daño está en miles y miles de personas con cáncer, por ejemplo, ¿no? O miles y miles de personas con plomo en la sangre, digamos, ¿no? Exacto, y además atacando la salud pública para que no puedan tener atención y atacando al Instituto Nacional del Cáncer. O sea, es toda una política, ¿no?, realmente genocida, porque el INTI, entre otras cosas, también analiza el impacto ambiental y la contaminación en el agua, ¿no? Entonces también dejamos de hacer esas cosas y además dejamos a la población abandonada a su suerte en relación con las enfermedades que esa contaminación, que ya nadie va a controlar, puede producir. O sea, es realmente perverso, y creo que por eso es importante que empiezan a darse resistencias, todavía aisladas, lamentablemente, ¿no? Pero esto que vos mencionabas del Garrahan, en el Bonaparte, en el Posadas, en el INTI, en el INTA, en el CONICET, en todo el Estado, resistiendo el desguace, los compañeros de Georgalos, de SECO, que han venido también a solidarizarse con nuestra lucha, los docentes universitarios, los docentes también iniciales, primarios, secundarios. Hay ahí toda una resistencia que se empieza a gestar sobre este plan, que es contra todos y todas, ni hablar de los jubilados, héroes, de todos los miércoles, pero que me parece que lo que nos está faltando es la articulación y la unidad de todas esas luchas, porque si el ataque es tan de conjunto y está tan relacionado, lo que está faltando de este lado es poder construir esa necesaria unidad. Sabemos que las conducciones sindicales están operando para evitar justamente que eso ocurra, porque me parece que se cae de maduro la necesidad de un paro nacional a esta altura. Sin embargo no ocurre, pero bueno, la presión desde abajo para empezar a unir esas luchas se empieza a dar. Tenemos por delante la perspectiva de la movilización este jueves, que está convocada por los compañeros y compañeras del Garrahan en defensa de la salud pública, pero que creo que tiene que sumarnos a todos los sectores para empezar a construir desde abajo esa unidad que hace falta. Exactamente. Y solo desde abajo va a ser posible, ¿no? Porque los resquebrajamientos por arriba de la CGT, estos sindicatos que han formado una multisectorial, qué sé yo, participan sindicatos como la UON y el SMATA, que la verdad no han sido vanguardia de lucha, sino más bien en general se han caracterizado por transar con las patronales. Entonces, los trabajadores solo podemos confiar en nuestras propias fuerzas, como vos decís. Desde abajo, totalmente. Desde abajo organizarnos. No le pongo una sola ficha a esos resquebrajamientos desde las alturas. Solamente desde abajo podremos pelearla. Sí, yo igual creo que es positivo que ocurra eso, ¿no? Me parece que sería un escenario incluso más adverso que haya un monolitismo dentro de, por ejemplo, la CGT en relación con negociar, pactar, transar y darle tregua al gobierno solamente. Creo que es positivo que esos resquebrajamientos, como vos los llamás, se empiecen a dar, porque creo que hablan de la presión que existe desde abajo y de la necesidad de algunos sectores de las conducciones sindicales de acomodarse de algún modo a esa presión que se empieza a sentir, o quizás empezar a ver que el gobierno no la tiene tan atada como dicen, y que entonces hay que presentar ahí algún tipo de batalla. Yo creo que siempre que logremos romper un poco esa unidad de entrega, ¿no? y de complicidad con el gobierno, eso es positivo, y que hay que seguir insistiendo y exigiendo esa ruptura y esa movilización, que por supuesto no es todo lo que nosotros querríamos, porque por algo nos organizamos independientemente y desde abajo, como bien lo decís, pero hay que seguir reclamando que estén, que convoquen, que movilicen y que vayan mucho más allá de lo que hasta acá se está haciendo. No, de acuerdo que está bueno que se resquebraje el monolitismo burocrático que hasta ahora venía corriendo detrás del gobierno y que de alguna manera pongan algo en la calle. Pero digo, en relación a nuestra perspectiva, sigue siendo, ¿no? Sigue siendo la que ustedes están persiguiendo, que es organizarse por abajo, unirse por abajo, y eso es fundamental, ya que solamente podemos confiar en nuestras propias fuerzas como laburantes.
Absolutamente, en eso estamos, por eso también la construcción de esa asamblea multisectorial del INTI, porque ante la pasividad de lo que eran los sindicatos en el organismo, tanto ATE como UPCN, poder desarrollar una política independiente y desde abajo que nuclea a todos los sectores, más allá de la afiliación que tengan o del sector donde laburen, ¿no? Auxiliares, técnicos, profesionales, todos y todas organizadas en ese ámbito para profundizar y para movilizarnos en pos de la defensa del organismo y de nuestros puestos de trabajo. Creo que un poco la clave está en eso, ¿no? Por generar esos espacios de organización propia de los laburantes con ese nivel de amplitud y de diversidad. Bueno, como muy bien vos decís, ¿no? La clave está ahí. ¿Te quedó algo en el tintero? ¿Querés decir algo más para ir cerrando? Simplemente contarles una buena del día de ayer. Se presentaron 4 proyectos de rechazo del decreto que nos ataca a todos los organismos descentralizados del Estado. Me parece que eso es muy importante porque habla de la posibilidad de que a través de la lucha que venimos dando esa presión llegue al Parlamento y que tengamos la posibilidad de que ese decreto efectivamente se rechace. Así que ahora estamos también orientados a seguir presionando a diputados, diputadas, senadores y senadoras para que, a pesar de que en su momento le dieron las herramientas a este gobierno para que hiciera lo que está haciendo con las facultades delegadas, ahora que están viendo cuáles son los resultados de darle ese cheque en blanco al gobierno, se pueda revertir esta decisión, hagan lo que tienen que hacer y voten para rechazar este decreto. Así que vamos a estar ahí el jueves también en diputados para exigir el rechazo. Buenísimo, buenísimo. Allí estaremos y es importante, bueno, también estos resquebrajamientos en las alturas que tienen que ver también con que los gobernadores no están recibiendo un mango y le están retirando circunstancialmente el apoyo al gobierno. Totalmente, hay que insistir ahí, y además en el caso de los gobernadores hay que decir que se elimina el carácter federal del INTI, desaparecen las sedes del INTI en las provincias y eso repercute directamente en las economías regionales, se ataca a los productores locales. Entonces creo que es importante ahí que los gobernadores impulsen que sus diputados, sus diputadas, sus senadores y senadoras voten para rechazar esto porque realmente lo que se pierde a nivel federal es muchísimo. Bueno, muy buenísimo, ojalá que la lucha logre que revertir esa situación en el Parlamento y poder avanzar también institucionalmente en la defensa de los puestos de trabajo y del organismo. Así que nada, te mando un abrazo grande y bueno, nos seguimos encontrando en la lucha. Por supuesto, Tano, gracias por estar ahí como siempre. Un abrazo. Chau, chau. Yo cortarme mi mano, son para subir al cielo como si no, sin alas. Hay ángeles perdidos en la ciudad, vagan en las calles, yo los escuché. No estoy alucinando, los vi tocando una caja como un tambor, le brotaban colores
solamente hoy. Tal vez un día sí me asciendan al barro, y ahí viviré pensando que la escalera hacia arriba quedaba entre las paredes de hormigón en que vivía. No tengo idea cómo se sube. Pruebo con lo que tengo, pruebo tomar lo que no. Siempre preguntando cuando el diablo está de guardia, y siendo ladrón bueno cuando él se va a dormir. Un tren de afán puede cortarte las manos. Ten calculado el alcance de tu pasión. Tal vez un día no puedas comprarte alas. Toma el camino libre que da derecho a tu camino. Sonko ipi suk sutiwar mikan. Sonko ipi ishkai waskanku. Sonko untas kanchu. Sonko untas kanchu. Y continuando con el programa y el tema que nos convoca, que es la lucha de los trabajadores de Georgalos en contra de los despidos discriminatorios, estamos en comunicación con Miguel Maciel, trabajador de la planta de Georgalos, que ha despedido 5 trabajadores luego de que adhirieran a un paro del Sindicato de la Alimentación. Gracias, Miguel, por la entrevista. Hola, Omar, ¿cómo estás? Buen día para vos y para todos tus oyentes. Gracias por el espacio. Bueno, comentanos un poco, un pequeño resumen del conflicto y la situación actual que están viviendo. Bueno, para que tengan una idea, o tengas también una idea, nosotros llevábamos hasta el día de hoy cerca de 40 días. El 5 de junio nos despiden a nosotros, nos entregan en la puerta de la fábrica una copia de un telegrama, una fotocopia, que hasta el día de hoy yo, por ejemplo, y 2 compañeros más no nos notificaron fehacientemente, no nos llegó ninguna carta todavía. Y no nos permiten el ingreso a 5 personas, 4 compañeros y una compañera. Si retrotraemos para atrás, 45 días del 5 de junio, veníamos con unos problemas que la empresa que estaba haciendo, digamos de prepo, estaba metiendo la flexibilización laboral por la ley de base. ¿En qué sentido? Nosotros somos del sector de chocolate, dentro de Planta Victoria hay varios sectores, chocolate, mantecol, chicle, caramelo duro, bueno. Nosotros somos de chocolate de la parte de envoltorio, donde viene el chocolate desnudo, pasa por una máquina, se envuelve y nosotros lo ponemos en caja para que vaya después al depósito. Cada una de las máquinas trabaja con 6 personas, maquinistas, más los sacadores, son los que ponen el chocolate en la caja. Nosotros somos sacadores y la empresa estaba sacando una persona, dejando 5, pero aumentando las velocidades. Entonces, bueno, llegaba un momento que el chocolate se caía en unas cajas que poníamos nosotros o en unas bateas, y la empresa después ponía a escaso 4 metros 5 personas en una mesa para que pongan ese chocolate manual, que nos parecía irrisorio porque nos estaban haciendo que nos apuremos nosotros y tener muchas lesiones porque es repetitivo el movimiento. En vez de poner una persona más en cada una de las líneas, estaban teniendo 5. Pero bueno, eso lo sufrimos 45 días. En el transcurso de esos 45 días, llamamos al sindicato, llamamos a la comisión interna. Del sindicato están los que trabajan en la planta y se acercaron a ver el problema, hicieron videos, todo lo que correspondía. Vinieron 2 directivos del sindicato, del Estía, de Capital, que el secretario general es Rodolfo Daer. Vino el segundo, Escalante de apellido, y el otro Sala, si no me equivoco. También corroboraron la situación. Bueno, esto llevó 45 días. Llegado ya lo último, la empresa, en todos esos 45 días, el sindicato y la comisión interna intentaron tener diálogo con la empresa para poder solucionar este problema. Y en ningún momento la empresa le daba ninguna reunión, siempre se mostraba intransigente.
sin ir más lejos, el mes de mayo nosotros tenemos un ítems que es como un plus que se paga por productividad. Cuanto más cajas haces, más ese plus aumenta. Bueno, nosotros ese mes de mayo habíamos perdido 100.000 pesos. ¿Por qué? Porque ese chocolate que caía en una caja, la empresa decía que como nosotros no lo metíamos, que era una tarea que nosotros no queríamos hacer, como que nos tomaba como rebelde, y no, era que tenía mucha velocidad. Bueno, en síntesis ese era el problema. Llegó un momento que el 29 de mayo presenta la denuncia al sindicato sobre todos estos problemas del sector de chocolate, y un integrante del STIA que trabaja ahí del sindicato para la línea y dice, bueno, hasta que no venga la empresa me llame, porque ya estamos pidiendo la reunión y no tenemos respuesta, no se mueve la línea. Nosotros, como somos trabajadores sindicalizados, acatamos el paro. Esto llevó un jueves, viernes y sábado. El viernes nos avisan que hay una audiencia el día lunes a la mañana, y a la noche después nos dicen que la audiencia se cayó la fecha, que la audiencia sí estaba, pero se caía la fecha. Bueno, nosotros el sábado, hablando con los 3 turnos, por lo general nosotros siempre hablamos en la asamblea y hablamos todos los 3 turnos y lo votamos, junto con el sindicato y la comisión interna, decidimos el sábado nosotros levantar el paro como muestra de buena voluntad para que haya un diálogo de parte de la empresa y nuestra representación gremial, para que el lunes se junten, aunque sea informalmente dentro de la planta, para que después lleven eso adelante en la audiencia y lo puedan dejar pactado. Bueno, la empresa volvió a estar intransigente el día lunes. El martes y miércoles se hizo un plan de lucha consensuado con el sindicato y con la comisión interna. Nosotros en ningún momento nos manejamos solos, de parar 2 horas por turno. Eso fue el martes, y el martes y miércoles. Y el jueves 5, donde la empresa nos impide ingresar a nosotros al establecimiento, automáticamente hacemos una asamblea los compañeros de adentro y nosotros en la vereda. Se acerca que hay fotos donde se acerca todos los compañeros de adentro, se acercan todo al alambrado con la comisión interna y el sindicato, y se decide parar. Se paró, el ministerio dicta la conciliación obligatoria, levantamos a las 22 horas, nosotros al otro día viernes ingresamos con el personal del sindicato, pese a que la empresa no nos quería dejar entrar, puso toda seguridad privada y no nos quería dejar entrar, pero el sindicato le dijo, no, mira, hay una conciliación obligatoria, y como que los corre, y nosotros ingresamos tranquilamente. Fuimos al vestuario, nos cambiamos, tuvimos tareas normales habituales, bueno, pasamos un día normal, entre comillas. Ya a partir del sábado 7 hasta la fecha, digamos hasta la semana pasada, que fue la última audiencia, la empresa no nos dejó entrar y nos impidió y violó día por día la conciliación obligatoria, que fue dictada en 3 oportunidades. En 3 audiencias el ministerio le intimaba a la empresa que acate la conciliación, que nos permita ingresar y que nos dé tareas normales y habituales. Hasta el momento la empresa no nos permitió ingresar, y en la última audiencia, que no recuerdo ahora la fecha exacta, la semana pasada, el martes fue, previo al feriado, el 8. Ahí ya el ministerio libera las partes, y bueno, lamentablemente sufrimos la traición del sindicato dentro de la planta, porque los compañeros querían parar, pero el sindicato no avaló el paro, entonces no se pudo parar la fábrica para que vuelva a dictarse una conciliación otra vez, ¿no? En síntesis es eso. Es una historia que me pareció escuchar alguna vez, ¿no? Que el sindicato se abre de gamba. La empresa está en la ilegalidad, sin embargo, el gobierno los mandó a reprimir a ustedes. Están los videos ahí en Panamericana de cómo la gendarmería y la policía de la provincia estuvieron ahí impidiendo la protesta, y la gendarmería reprimiendo a palazos, ¿no? Sí, bueno, ya del gobierno nacional no nos sorprende nada, porque bueno, es la metodología de trabajo de Patricia Bullrich y de la gendarmería, que en esas represiones que están, que vos las podés ver por ahí por otros medios, o nosotros mismos te podemos mandar hasta imágenes que tenemos, siempre querían lastimar, porque era en la cabeza. Siempre hubo más de 10 heridos que fueron a los hospitales de ahí de la cercanía, todos con problemas en la cabeza, cortes en la cabeza, 3, 4, 5 puntos. Así que la verdad que es preocupante, porque bueno, pudo haber algo más que un lastimado. Y de parte del gobierno de la provincia, empecemos por el ministerio, que el ministerio de Correa, que tuvo todas las herramientas para anular los despidos por considerarse constitucionales.
lisa y llanamente. La Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, es muy clara, no hay interpretaciones. El trabajador tiene derecho a huelga, el trabajador sindicalizado. Nosotros paramos porque el sindicato, en las actas que tenemos, que las tenemos impresas, bueno, nos pasaron a todos, en todas el sindicato se hace cargo del paro. Y en ningún momento el ministerio le dice, no, bueno, si el sindicato se hace cargo del paro, bueno, se retrotrae, se conciliación, se va dentro de los compañeros a trabajar y se discute el porqué del paro, por la denuncia que presentó el sindicato. Pero bueno, la respuesta del ministerio fue sola intimar, que es una palabra, no exhortó, no obligó, no mandó ninguna persona para constatar la violación día tras día de la conciliación, y encima el gobierno de Kicillof con la policía amedrentaba. Uno de los días lo tenemos en video, hubo 12 patrulleros en las puertas de la fábrica. Entonces, ¿cómo? Para la legalidad para la empresa está con los 12 patrulleros cuidándole la vereda, y para nosotros, que hay una conciliación obligatoria en favor nuestro para poder discutir el problema, esa policía no le obliga a la empresa a que entremos. Entonces dice, no, eso es propiedad privada y nosotros sí tenemos que estar en la calle. La verdad que ahí nosotros seguimos insistiendo en que el gobernador nos reciba, esperemos que la semana que viene nos pueda recibir, porque ahí vemos un problema, porque él en el discurso se muestra estar de la vereda de enfrente de Javier Milei, pero bueno, cuando tiene la posibilidad de decirle al presidente en la provincia de Buenos Aires la flexibilización laboral de esta manera no entra, no lo hace, lo permite. Pareciera que cuando se trata de defender los intereses patronales, ya sea en nación o en provincia, los gobiernos se ubican del mismo lado, ¿no? Del lado de las patronales en contra de los trabajadores. Sí, bueno, el Estado parece ser propiedad de estas empresas, ¿no? Bueno, en cierta manera el Estado nacional lo es, porque las empresas son las que bancan y las que lo bajan línea a cosas, pero en la provincia donde el discurso es lo contrario, es lamentable que ahora vienen las elecciones y van a pedir que la gente los apoye, pero deja mucho que desear, por lo menos los trabajadores dejan mucho que desear. Exactamente. Tenés el ejemplo de Molinos, que despidieron 10 y ahora quieren reducirle el sueldo entre un 30 y un 40% porque llamaron a la comisión interna para que firme esa reducción salarial, que le dijeron no podemos firmar esto, una porque estamos en contra de la reducción salarial y otra porque vos me despediste 10. Entonces la empresa, ¿qué hace? Amenazó diciéndole, bueno, ahora termina la conciliación y tenés 23 más en la calle. Así un montón de ejemplos. Bueno, y lo que hizo el Estía en Entre Ríos, ¿no? En Concepción del Uruguay, ¿no? Firmándole la baja salarial a Granja Tres Arroyos, ¿no? Con cientos de despedidos y con una flexibilidad laboral terrible. O sea, el Estía está firmando flexibilización en todo el país, ¿no? Sí, bueno, no nos olvidemos que Rodolfo Daer del Estía Capital fue el número 1 de la CGT en el gobierno de Menem, fue el que firmó la flexibilización laboral de la CGT. Exactamente. Entonces, bueno, hay que tener un poco de memoria, pero bueno, eso no me extraña, porque lo que vemos nosotros acá, si bien eso es un problema muy grave, lo que sí vemos más grave es que este gobierno, provincial principalmente, porque es donde estamos nosotros, le permita a la empresa, por lo menos que Orgalos, que esté por encima de la Constitución Nacional. Entonces una cosa es que vos tengas, por eso decimos nosotros que a veces excede las 5 personas o las 5 familias que hoy estamos en la calle, porque si le permitimos esto ya estamos al horno. Y hay una frase que nosotros utilizamos mucho desde el 5 de junio que estuvimos en la calle, que donde le decimos ni despedidos afuera ni esclavos adentro, y por eso vamos. Exactamente, y hay una cuestión, ¿no? Porque los trabajadores, digamos, tanto el Estado como las patronales parece que golpean como un solo puño, ¿no? En todos lados el Estado quiere avanzar, ir hasta el hueso y quitarnos los derechos, y las patronales obviamente están en su sueño húmedo, ¿no? En su sueño mojado de ir hasta el fondo a quitarnos hasta el último derecho. Con los trabajadores respondemos de manera separada, dividida, ¿no? De manera dispersa. ¿En qué medida ustedes están avanzando en la zona para unificarse, ¿no? Con otros trabajadores? Bueno, ahí estamos hablando, nosotros tratando, como decís vos, hay que unir las luchas. Hoy, sin ir más lejos, tenés el 17 ahora de este mes, el llamado de los compañeros del Garrahan, que va a ser multitudinaria esa marcha. Entonces, bueno, ahí tenemos que unirnos todos y demostrar el descontento a estas políticas nacionales, pero nosotros en la zona, por ejemplo, tenemos los compañeros de FATE que están sufriendo un montón de despidos también, y reducción y cambios de condiciones laborales.
a los compañeros de Molinos también por pertenecer a este mismo gremio, si bien están en zona sur y nosotros en zona norte, donde les pedimos, ya los invitamos el último acto que hicimos, donde nos reprimieron, ellos estuvieron ahí y lamentablemente también fueron reprimidos, pero es el momento de decirle, a Rodolfo Dar ya no le pido más nada, ¿no? Pero decirle así a Kicillof, que hoy cierra fila con Máximo Kirchner y con Massa para enfrentar a este gobierno nacional, que bueno, acá estamos los trabajadores en su provincia y que él está permitiendo y siendo funcional a estas políticas nacionales, ¿no? Es muy claro lo que decís, compañero. Bueno, para ir cerrando, te quería comentar que los trabajadores de Coca-Cola vamos a publicar un video donde expresamos nuestra solidaridad con la lucha de los trabajadores de Georgalos y su lucha contra los despidos, así que en este programa de radio va a salir ese saludo y bueno, nada, ahora sí, lo que te quedó en el tintero, compañero, lo que quieras decir. No, bueno, primero agradecerle porque ayer estuvimos en la Cámara de Diputados, tuvimos una audiencia pública junto a los compañeros de SECO, donde pudimos intervenir muchos compañeros, mucho apoyo, donde en esa audiencia estuvieron los diputados del FIT, del Frente de Izquierda, Vilma Ripoll entre ellos, Miriam Bregman, Chipi Castillo, Alejandro Vilca, bueno, todos. Pero también estuvo diputados como Sergio Palazzo, Hugo Yasky, del justicialismo, ¿no? Y en la primera, la audiencia se puede ver, nosotros la tenemos, en algún momento te la voy a enviar, y los oyentes también la pueden ver por YouTube, si bien dura bastante, pero en un momento habla Palazzo y habla como diputado, como siendo parte de la comisión laboral de la Cámara de Diputados de la Nación, que dice que bueno, que ellos se van a expresar, van a sacar una declaración y da su apoyo como diputado. Después le toca la palabra a Vilma, y Vilma, como activa el plan de lucha, dice, sería bueno que de acá salga una comisión junto a Palazzo y a los demás y a Máximo, porque ya que ellos se están reuniendo para enfrentar a este gobierno nacional, como que le tocó un poco vamos a decir la cola, ¿no? Le tocó un poquito el moverse, y en ese transcurso de la audiencia, el señor Palazzo se comunicó con Máximo Kirchner y después toma la palabra nuevamente para decir algo y dice que ya estaba hablando en nombre del bloque de justicialismo. Estamos hablando de 90 diputados, ¿no? No es poco. Entonces ahí nosotros le tomamos la mano, le tomamos el guante de lo que él estaba diciendo, que Máximo Kirchner se ponía a disposición y que Massa también, más allá de no ser diputado, también lo hacía. Entonces ahí nosotros le dijimos que está muy bueno lo que él está diciendo, que es una muy buena noticia, pero que hay que concretarla, porque si no, quedan solamente en un discurso que se muere en el agua. Entonces tomamos nosotros ese guante y yo hablé lo último, hablaron todos mis compañeros, pero yo hablé lo último, donde yo le exigía que en el transcurso de esta semana él concrete una reunión con Axel Kicillof y con el ministro Correa para poder nosotros comentarle nuestra situación y bueno, exigirle ahí que resuelva y que anule los despidos por inconstitucionales. Así que bueno, estamos a la espera de eso. El lunes vamos a ir a la gobernación en La Plata, nosotros, un grupo de compañeros con más de 200 estudiantes que nos van a apoyar y veremos ahí si nos quiere atender, más allá de la gestión que pueda llegar a hacer Palazzo por el otro lado. Ya le habíamos llevado una carta hacía 15 días y no tuvimos respuesta de Kicillof. Pero bueno, vamos a intentar el lunes. Hoy se fueron mis compañeros a La Plata, que también hay una acción con estudiantes y con universitarios, así que ahora están allá. Y justo lo que te decía en la audiencia, se acercaron compañeros de Coca-Cola donde nos entregaron como un gesto de apoyo algunos productos que ustedes envasan ahí. Sí, así sí. que, bueno, agradecidos, hay un video de parte nuestra de un compañero mío de Diego agradeciendo ese gesto, que todo ayuda, todo suma, porque nosotros hacemos choriciada para hoy con el fondo de lucha poder mantenernos un poquito hasta que se pueda resolver esto, porque nosotros entendemos que hay un montón de cosas a favor, porque no podemos permitir que una empresa esté por encima de que nos venga a cercenar los derechos, ¿no? Así que no, simplemente decirle a tus oyentes que nos apoyen. Nuestras redes son Despedidos de Georgalos en Lucha, así que nos pueden seguir ahí en todas nuestras redes, TikTok, bueno, todo lo que es. Y todo mensaje de apoyo, que podamos unir las luchas, nosotros estamos abiertos, que nos inviten a acercarnos, debatir, discutir, creo que es el camino, y empezar a mostrarnos como un bloque realmente a todo lo que nos está pasando y hacerle frente a
este gobierno nacional, que bueno, me parece que si nos unimos van a tener un problema muy grande ellos. Ya los jubilados demostraron con su ejemplo que se puede, todos los miércoles expresándose allá en Plaza de Mayo y en el Congreso. Entonces me parece que ese es el ejemplo, ¿no? Así que bueno, dejarle más que nada a vos y a tus oyentes un abrazo muy grande, gracias por la nota, estamos a la disposición de todos ustedes y bueno, ni despedidos afuera ni esclavos adentro. Muy bien, compañero, te mando un abrazo grande y bueno, nos encontramos en la lucha, vamos a ver si podemos ir a La Plata para acompañarlos y cubrir la movilización. Te mando un fuerte abrazo. Otro para vos y bienvenido. Sonkhoi untas kanchu, sonkhoi bish con marcas kanku. Sonkhoi bi yunka poemas kanku. Sonkhoi untas kanchu, sonkhoi untas kanchu. Hola compañeros. Soy José Luis Barbelán de la agrupación Marrón de Coca-Cola Planta Alcorta. En esta ocasión me dirijo solidariamente hacia los compañeros de Giorgalo que están sufriendo despidos discriminatorios por parte de la patronal por ejercer el derecho a reclamo y paro junto con el sindicato, y de esta manera la patronal está avanzando con despidos. Sin más que decirle, tienen todo nuestro apoyo de la agrupación Marrón. Y a no bajar los brazos, compañero, a seguir la lucha y viva la lucha. Queremos enviar nuestro apoyo y solidaridad a los trabajadores injustamente despedidos de la empresa Giorgalos por reclamar y sumarse al paro convocado por el Sindicato de la Alimentación. Los despidos son ilegales y buscan disciplinar al conjunto de los trabajadores. Exigimos la inmediata reincorporación de los compañeros despedidos. Hola compañeros de Giorgalo, desde la agrupación Marrón de Coca-Cola, mi nombre es Gustavo. Les mandamos nuestro apoyo y solidaridad a ustedes que fueron despedidos injustamente por hacer un paro junto con el sindicato. Así que pedimos la reinstalación de todos los compañeros que fueron despedidos. Fuerza compañeros, a seguir adelante. En Giorgalos, la patronal despidió trabajadores en el marco de un paro convocado por el sindicato. Desde la agrupación Marrón de Coca-Cola denunciamos las prácticas antisindicales de la patronal de Giorgalos, que no respetó el derecho a huelga, que persigue activistas, que no acata la conciliación obligatoria, y también denunciamos al gobierno nacional de Milei y al Ministerio de Trabajo de provincia porque tampoco dan una solución al conflicto. Y exigimos que el sindicato se ponga a la cabeza de la lucha, ya que ellos convocaban al paro y luego de esa medida fueron despedidos los compañeros. Bueno, estamos para lo que necesiten y todo nuestro apoyo hasta la reincorporación de todos los compañeros. Buenos días, compañeras y compañeros. Soy el Tano Marrón Bolá, trabajador de Coca-Cola FEMSA. Estoy justamente por entrar a la planta. Quiero enviar mi solidaridad a los trabajadores de Giorgalos que están siendo perseguidos por la patronal, que no respeta el derecho de huelga en el marco de un paro convocado por el sindicato. Despidió a 5 trabajadores. Toda nuestra solidaridad, la solidaridad de la agrupación Marrón. Le mandamos un fuerte abrazo y nos ponemos a disposición de la lucha por la reincorporación de los compañeros. Sonkhoi ancha adunkan. ¡Tacunapa de hablar! ¡Ey! ¡Amapakai! ¡Kamtataritak! ¡Ey! ¡Amapakai! ¡Kamtataritak! ¡Tutakani! ¡Machakuikani! ¡Tutakani! ¡Machakuikikani! ¡Ey! ¡Amapakai! ¡Mana ancha sakra! ¡Ey! ¡Amapakai!
Continuando con el programa, y ahora el tema que nos convoca, que es parar un poco la pelota y pensar, reflexionar acerca de la coyuntura. Estamos en comunicación con Alfredo, habitual columnista de Carne de Máquina. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Omar? ¿Cómo va? Bien, bien es un decir, ¿no? Bien no te cuento. Me robaste los frases. Bien no te cuento. Sí. Bien no te cuento. Mira, no, en principio, para darle un orden, ¿no? Vamos a, si te parece bien, a la situación económica, ¿no? Un gobierno que apostó al endeudamiento de una manera brutal para poder controlar el tipo de cambio, intentar esa flotación, ¿no? Más cerca de 1.000 que de 1.400, decían ellos. Sin embargo, hoy ya estamos cerca de 1.300 y un actor económico importante como el JP Morgan, que llama a sus inversores a salirse de la Argentina, a tomarse vacaciones con respecto a Argentina, un déficit fiscal que no le estaría cerrando, pese a que cierren la canilla totalmente de las necesidades más básicas y necesarias en el país, en las provincias, en todos lados. Y una inminencia de que se vienen las elecciones y se le empieza a resquebrajar el plan, ¿no? Sí. Eso es un poco, son algunos elementos del contexto, importantes, por cierto, ¿no? Y hay muchos, en realidad, que son determinantes y que confluyen en la caracterización de la coyuntura, ¿no? O en el tipo de coyuntura que estamos viviendo. Coyuntura, en este caso, bueno, es como el enlace entre un sector y otro, y lo que viene. La gran pregunta, más allá de los elementos que vos detallaste, que son correctos, indudablemente en lo económico el plan está más cerca de un colapso o de un nuevo volantazo que es de un éxito, que fue lo que en su momento quisieron proclamar. Está haciendo agua por muchos lados, ¿no? Uno de ellos, y que el más importante tal vez, es algo que ya hemos señalado en otras oportunidades, que es la falta de respaldo en dólares como para poder sostener un esquema de endeudamiento, no sé si indefinido, pero por lo menos que les permitiese llegar hasta octubre. Indemnes en el sentido de que la inflación se mantenga controlada, o por lo menos en una cifra estable en lo descendente, y bueno, y esto les permita llegar victoriosos a octubre, después de lo cual estarían con un poder reforzado como para poder seguir metiendo el ajuste a rajatabla e incluso en mayor profundidad. El punto es, bueno, cuáles son los límites del aguante social de ese ajuste, y no me estoy refiriendo solo a el principal blanco del mismo, ¿no? Que son los empleados estatales, los jubilados, los trabajadores en general, ¿no? Que estaban en algunos pocos casos a lo sumo empatando o con una pérdida que no era tan significativa, pero que, bueno, hoy están viendo cada vez más cómo sus ingresos en valor real se licúan frente a una Argentina hiperdolarizada en precios. Es algo que, bueno, se viene señalando desde diferentes ángulos, inclusive sectores que eran incondicionales del gobierno, por lo menos hasta hace un tiempo atrás, o que por lo menos le daban alguna chance, hoy están precisamente señalando esta cuestión. Lo que vos marcaste de los fondos de inversión, o de la recomendación, la mala calificación, si vamos al caso, o más que eso, el consejo que dio la banca J.P. Morgan, antiquísima, ¿no? Calcula que fueron los creadores de la Reserva Federal, es muy significativa en ese sentido. La idea es concretamente, esto está llegando a su límite, retirarse con las posiciones ganadas, entre un 30 y un 40%
digamos, en dólares, ¿no? Lo cual es una tasa de capitalización prácticamente absurda a nivel internacional, gigantesca, y bueno, a partir de ahí, el último que apague la luz. Esto sería un poco la cuestión. La pregunta es, ¿llegan a octubre? ¿No llegan? Y si llegan, ¿cómo? Y a partir de ahí, ¿qué escenario se abre? Hago un alto ahí. Perfecto, porque el JP Morgan está viendo claramente el ascenso en la conflictividad social, por un lado, y cómo está haciendo agua el plan en relación a un déficit fiscal ficticio, porque es lo mismo que yo digo, bueno, yo voy a resolver el déficit de mi casa, ¿no? Entonces, a la abuela no le doy de almorzar y le doy solo, y le compro el 50% de los medicamentos, ¿no? Y al pibe no lo mando más a la escuela, porque la verdad el boleto colectivo está carísimo, y bueno, tomando medidas de ese estilo, y no arreglo el techo que se me está por venir encima, digamos, tampoco, claro, porque no me... Entonces, de esa manera me cierran los números. Eso es lo que está haciendo el gobierno en relación al país, ¿no? Es decir, cierra, le da de baja a servicios esenciales que determinan que gente muera. Por ejemplo, medicación oncológica, funcionamiento del Garrahan, qué sé yo. El INTI, por ejemplo, que lo quiere desguazar, que significa que nadie va a controlar más, por ejemplo, los ascensores, para que se caigan, ¿me entendés? O no va a controlar más los nuevos ascensores, en el sentido de que tengan una certificación, por ejemplo, ¿no? Boludeces, ¿no? Que significan, en verdad, problemas no solo a la salud, a la seguridad y un montón de cuestiones de la gente. Entonces, de esa manera tiene un déficit, le cerraría un déficit absolutamente ficticio ese cierre. Y después, bueno, claro, los dólares no le alcanzan ya para sostener al dólar. ¿Qué va a hacer? ¿Pedir otro empréstito? Claro, bueno, ahí está un poco la cuestión, ¿no? Porque en realidad la tensión que está adquiriendo esta llamada flotación sucia, como se le decía en un tiempo, ¿no? Ahora entre bandas, no es el primer ensayo en este respecto, es insostenible. Las aguas buscan su nivel en el sentido físico, o sea, hidrodinámico, y en el sentido económico. El dólar está evidentemente retrasado, palabra que parece ahora estar prohibida del diccionario, y puja por dispararse, porque no encuentra justamente un respaldo que lo sustente, y se mantiene en este nivel, incluso con una presión alcista, pero moderada, por el hecho de que han estado interviniendo en el mercado. Yo esto ya lo había señalado en una oportunidad anterior, basándome en las proyecciones de algunos economistas serios, ¿no? Que hay a nivel del establishment, incluso llamemos, que estaban marcando una proyección basada en el dólar futuro que superaba ampliamente la banda para diciembre. Bueno, la presión justamente es mucho mayor incluso que esa. Sin intervención, el dólar evidentemente se dispararía, se llegaría a sus valores reales, o al valor de equilibrio que le llaman algunos, ¿no? Solamente en la medida en que liberaran realmente el cepo, cosa que como tal sigue existiendo, no hay para personas físicas, y eso ya le está trayendo un problema. Imaginémonos si lo hicieron extensivo al conjunto de las empresas, a dónde se dispararía esto es difícil de imaginar. Es decir, algunos hablan de una situación de equilibrio en el doble, otros en el triple. Lo concreto es que justamente este esquema de dólar pisado y al mismo tiempo incluso salarios pisados es bastante insostenible en el tiempo. Esta es una realidad. Después, bueno, por supuesto, lo del déficit, vos lo explicaste bien, es un ejemplo al que han recurrido, una metáfora, ¿no? A la cual se ha recurrido en forma constante, en forma recurrente. Naturalmente, si yo corto todos los gastos, por un momento me va a sobrar el dinero. El problema es que, bueno, después la vida se colapsa, ¿no? Es decir, si dejo de comer,
voy a tener dinero en el bolsillo, pero al cabo de una semana o 2 semanas de huelga de hambre, o como me muero de hambre. Esto es un poco la realidad que se está viviendo. Y aparte el tema del crecimiento económico. Lejos de las cifras que propugna el gobierno, hay chatura, hay un mero rebote, perdón, dentro de una Argentina que no crece prácticamente desde el año 2011, 2012, dentro de la platitud hay un rebote muy pequeño que está impulsado por algunos sectores y al mismo tiempo una baja generalizada del consumo. Esto de verso de la diversificación del consumo no resiste el menor análisis. Esta es la realidad que se está viviendo a nivel económico, y esto es lo que está empujando a que toda la superestructura, todos los actores que se asientan sobre este escenario, recordemos una vez más, ¿no?, que política es economía concentrada, una frase, un apotegma célebre, ¿no?, de un viejo revolucionario, y parece que ahora se están poniendo de moda, ¿no?, porque me hizo reír mucho la vez pasada este muchacho, ¿cómo que se llama? El de la... Bueno, no me viene el nombre ahora, ¿no?, que hablaba de que, como decía Mao, hay que golpear juntos y marchar separados, ¿no? Mira. Olvidando de que en realidad Mao no dijo nunca eso, que a lo sumo eso fue algo que en su momento dijo Trotsky, ¿a dónde va Francia?, en 1934, y mucho antes que él, dado que hay una inspiración previa en general en estas cosas, vienen de Helmut von Moltke el Viejo, o sea, de un reaccionario prusiano que utilizaba esta táctica en sentido militar. Bueno, al margen de eso, como te decía, la situación económica se está complicando tremendamente y todos los que están parados sobre ese proscenio están comenzando a temblar, a bailar. Y esto es lo que está reflejando todas estas movidas que se han estado dando, llamémosla de superestructura, si queremos, a nivel de lo político. Y lo que ocurrió recientemente en el Congreso, donde tuvieron un durísimo revés. A eso quería que pasemos. Me parece muy bien cómo orientaste, porque justamente el cierre del chorro del gasto, digamos, al que hacemos referencia, en las provincias se expresa en que los gobernadores temen rebeliones, ¿no? Y que terminen con la cabeza en una pica en una plaza, porque no le van a pagar a nadie, van a seguir, es decir, entonces de alguna manera esta cuestión, ¿no?, de que cierren las cuentas y cerrar la canilla le genera las contradicciones con los gobernadores, que se expresa también en el Congreso, ¿no?, esas contradicciones en las alturas, y que se expresan que los que antes le votaban las leyes, hoy le votan leyes que el gobierno quiere que no salgan. Entonces, de alguna manera, y por otro lado, estas contradicciones se expresan también en el aparato de la burocracia sindical, donde un sector de la burocracia sindical intenta reacomodarse con esta cuestión de la multisectorial, ¿no?, que hay 70 sindicatos que participan de ella, motorizada, con buenas intenciones por el sindicato aceitero, tratando de arrastrar a sectores de la burocracia, pero evidentemente se genera este nuevo mapa, ¿no?, y por abajo sigue la pelea dispersa de trabajadores en distintos sectores, ya sea de lo público y de lo privado. Sí, estoy de acuerdo en eso. Yo la verdad no tengo mucha claridad sobre este intento de reordenamiento, si es una fractura, ¿no?, a nivel sindical. Sé que hubo una movilización, lo he visto, pero digamos en términos específicos, cómo se orienta y qué éxito tiene este intento de reagrupamiento de frente sindical, tengo entendido que está ATE también, o por lo menos algunos sectores, no lo tengo bien en claro, ¿no?, si expresa potencialmente una real fractura o si en realidad es un movimiento destinado a esterilizarse con el tiempo.
Ahora, a nivel de lo político en general, sí, no sé si recordás que en algún momento yo te había acercado la metáfora de que esto parecía el famoso cuadrito de Bonanza, que se prendía fuego de afuera hacia adentro. Bueno, el escenario a nivel de las provincias podría ser una Misiones ampliada, como la que se vivió en su momento. Exactamente. ¿Por qué? Porque las provincias están al borde del colapso y por eso necesitaban, en algún sentido, calcula que la pérdida de ingresos reales que han tenido está rondando hoy el 50%. Ingresos reales estamos hablando, ¿eh? Y por eso la desesperación por la coparticipación en impuestos a los combustibles, líquidos y esencialmente los ATN, que no son una grandiosidad, pero que por lo menos le permitirían enfrentar el pago de los aguinaldos, algunas erogaciones y no entrar en una crisis que podría ser de proporciones catastróficas. Esto es lo que ha llevado justamente al distanciamiento, a la ruptura de ese pacto oportunista que habían establecido para darle superpoderes, votarle todas las leyes, e incluso en algún caso, bueno, con los connotados elementos de corrupción y valijazos que se suelen dar en estas circunstancias, ¿no? Donde hay situaciones de virtual empate. Bueno, en este caso creo que también interfirió también la movida de los operadores del kirchnerismo. Mayans en general, digamos, fue bastante hábil en el manejo de la situación, porque a los gobernadores los puso en un brete haciéndolos votar a la inversa, ¿no? O sea, poniendo la cuestión de algunas concesiones, porque llamémoslas en realidad como tales, ¿no? No son medidas generosas o que retrotraigan la situación a una mejor condición de la jubilación, pero esa mínima reparación, la extensión de la moratoria, etcétera, son elementos que fueron puestos por antelación casi como chantaje a los gobernadores por parte del sector de, llamémoslo, kirchnerista, para de alguna forma forzarlos a que no echaran para atrás una vez obtenido su cometido, ¿no? De votar una ley en favor de esencialmente que le llegue la guita. Ahí hubo también un cortocircuito donde se coló la cuestión de Villarruel, ¿no? Que hoy también está complicando bastante al gobierno porque Villarruel responde concretamente a un sector militar que financió en buena medida la campaña de Milei. Calculemos que los genocidas que hoy están formalmente presos, o por lo menos gran parte de ellos, han manejado muchísima guita y han invertido mucha guita en esta campaña, y bueno, Villarruel es su exponente. Entonces, en este sentido, también hubo una interferencia cruzada por parte de este sector que está presionando. Esta es un poco la realidad de lo que ocurrió. Sí, es un mapa muy complejo, ¿no? De la realidad, donde los gobernadores que en otro momento jugaron decididamente a ir a chuparle el culo al gobierno, hoy no fueron el Pacto de Mayo se lo metió allí, justamente en ese mismo lugar, ¿no? Claro, exactamente. Vos fijate que la tensión con Villarruel está tan grande que el gobierno decía que había quilombos climáticos para viajar, y Villarruel viaja para demostrar que los quilombos no eran climáticos sino políticos. Claro, claro. No podían garantizar ni siquiera la presencia de 4 gobernadores. Exacto, o sea que eran climáticos, tenían una tormenta política la que está pasando el gobierno. Entonces, claro. Esto tendrá su expresión a nivel electoral, no lo sé, pero me parece muy importante pensar qué tenemos que hacer los laburantes, ¿no? Los laburantes que intentamos dar pelea por nuestros intereses, ¿no? De qué manera podemos soldar la unidad de los que hoy están luchando, ¿no? Los jubilados, el Garrahan, Seco, Giorgalo, el Inti. Es decir, de qué manera podemos soldar desde abajo, ya que
las rupturas en la burocracia siempre son circunstanciales y nunca van hasta el final en la pelea por los intereses obreros, ¿no? No, sin duda, es algo que, bueno, en su momento también se había señalado ya hace bastante tiempo, la necesidad de la formación de, no sé qué nombre darle, pero de una coordinadora multisectorial o lo que fuera, pero que tuviese un carácter marcadamente clasista y de independencia respecto de, bueno, los sectores sindicales colaboracionistas, ¿no? Exactamente. Y al mismo tiempo, bueno, es que esto se haga extensivo también a otros sectores que no son solamente fábricas o sectores del Estado sumamente golpeados, ¿no? Y que hoy por hoy están a través de diferentes polos comenzando a aflorar. Y que son, bueno, en algunos casos particularmente sensibles, como lo del Garrahan y otros tantos, pero la situación en general está pujando para que algunos sectores comiencen a movilizarse. La respuesta hasta ahora, bueno, no ha sido, no logra adquirir, no por propia voluntad, sino por las circunstancias de su carácter minoritario, no logra adquirir la fuerza necesaria como para conformarse en un polo coordinado de atracción y de lucha. Esta es un poco la realidad, pero bueno, la única salida va por ese lado. O sea, va por ese lado y al mismo tiempo por lograr, retomando en este caso una recomendación de Nudel en su columna, la formación de núcleos de discusión en todas partes, o sea, en los lugares de trabajo, en los barrios, en los lugares donde tengamos algún alcance o alguna incidencia, y comenzar un diálogo de reagrupamiento por abajo entre trabajadores y de convencimiento, de esclarecimiento y convencimiento respecto de esta realidad. Lo que sí es muy difícil, bueno, una circunstancia como esta, como la que estamos viviendo, es recuperar o más que recuperar, conformar ese espacio de discusión y de organización en un lapso tan corto. Esta es otra de las grandes paradojas o contradicciones del momento que vivimos, ¿no? Sí, porque por otro lado decíamos, ¿no?, que la única salida en favor de los trabajadores vendría por este lado, porque la otra salida, la que están intentando hurgar sectores de la oposición, hablo de la salida electoral que están tratando de armar, la verdad que lo veo bastante débil al peronismo en relación a poder armar una salida electoral que enfrente al gobierno, ya que los votos que pierde el gobierno, que los está perdiendo a camionadas, no van al peronismo. No van a la oposición política, no van a nadie, sino más bien van a la abstención, ¿no? Que pareciera que eso es lo que está sucediendo en las últimas elecciones, ¿no? Sí, pareciera que hasta ahora eso es la tendencia dominante. De todos modos, la abstención por sí misma, en la medida que no se convierta en abstención activa, una cosa, digamos, es abstención lisa y llana, y otra cosa es boicot electoral, son cosas muy diferentes, ¿no? Exacto. Se está apuntando en ese sentido. Esto lo había señalado hasta la misma Cristina, si no me equivoco, en uno de los primeros discursos que hizo y que fueron tan irritantes para el gobierno, al punto de que, bueno, en un determinado momento, bueno, los poderes fácticos y el gobierno dijeron, no sé, hay que ponerle de mordaza, no porque en sí misma Cristina llamase a algún tipo de acción concreta o movilización popular o resistencia, porque hasta ahora eso no se ha visto, ni mucho menos, va más para el lado de la farsa que para la tragedia. Esta es un poco la realidad. Yo, para mis adentros, pensaba que desde que la encerraron ahí en la casa, lo que está inaugurando es la etapa de la resistencia hippie del peronismo, ¿no?
sin detrimento de Pipi, o sea, respeto. Sí, es la comedia, ¿no? Lo que fue drama en otro tiempo, ¿no? La resistencia peronista hoy es comedia. Claro, vamos a ponerle flores, viste, en la punta de los fusiles a los represores, no sé, una pelotudez total. Perdón, ¿no? Por la expresión, pero el discurso hasta ahora es desmovilizador. Lo que sí mostró, digamos, es que todavía conserva un caudal de voto y de movilización que también estuvo asociada, por supuesto, a toda la movida de la Liga de los Intendentes, etcétera, ¿no? Y a todos los sectores donde todavía conserva, que tiene un núcleo duro de apoyo, y al mismo tiempo sigue siendo una figura relevante porque tiene un poder de convocatoria que es prácticamente inigualado por cualquier otro dirigente aquí en Argentina, ¿no? Sí. Pensá que, no sé, la gente de La Libertad Avanza tiene que garparle a una empresa de seguridad fachada de Martín Menem para que le lleve gente, y encima no les paga. Sí, no, y para juntar 6.000 pelotudos nada más, ¿no? Y para juntar 1.500, 2.000 pelotudos tienen que garpar. Claro, para juntar 2.000 pelotudos tienen que garpar. Y justamente, como lo decíamos, tanto en algunas notas, como en la nota que escribí, como lo dijimos en otras columnas, ¿no? La acción autoritaria, la construcción de un Estado policial, lo llevó al gobierno a encarcelar luchadores, a reprimir la protesta social, y también a llevar al encarcelamiento domiciliario a una opositora política, ¿no? También como parte de ese proceso de Estado policial que están armando. No porque, como vos decís, no porque Cristina signifique un peligro en sí mismo en relación a la movilización popular, sino porque Cristina todavía conserva un caudal de votos importante que al gobierno le molesta, ¿no? A este gobierno fascistoide le molesta, ¿no? Claro, porque por otra parte, por el lado del reagrupamiento del peronismo, vos lo señalaste bien, una oposición contundente es prácticamente imposible de conformarse. Ahora, bueno, supuestamente han cerrado, no lo tengo muy en claro, ¿no? Pero una especie de frente electoral con miras ahora a septiembre, y en este caso, como te lo había señalado en una charla personal, no lo sume el amor sino el espanto, ¿no? El espanto en relación a poder sostenerse en pie frente justamente a este gobierno que puede ir declinando en votos por la propia situación económica, pero que digamos se ve reforzado indirectamente por el abstencionismo que le juega a favor, abstencionismo pasivo que no va a parar a engordar las arcas del peronismo, ¿no? Exactamente. El peronismo, yo te lo había señalado en su momento, lamentablemente, ¿no? Aunque más que lamentablemente, porque lamentablemente es una expresión incorrecta, ¿no? Si uno lo toma en sentido literal, el peronismo está conformado por un conjunto de hienas a los cuales les interesa solamente carroñar su propio interés. O sea, yo te lo había comentado en una charla, no sé si personal o pública en algún momento, que los reflejos pavlovianos del peronismo se activan cuando la presa está malherida y ya sienten la sangre, como fue en su momento en el 2001, ¿no? Pero todo esto todavía es música del futuro. Aparentemente, bueno, han logrado concordar, después de mucha discusión sobre la repartija de cargos y de listas y de intereses sectoriales, un frente que no creo que sea, por lo menos por lo que se ve hasta ahora, una alternativa que pudiese representar algún beneficio específico para los trabajadores. Lo que ocurre es que, bueno, ¿qué hacer frente a este panorama, no? Porque objetivamente también juega en función o en beneficio de este Estado policial en desarrollo, de este régimen en desarrollo, que si se consolida, bueno, es un peligro tremendo. No quiero apelar a la vieja discusión sobre si hay enemigos primarios y enemigos secundarios, ¿no? O principales y secundarios, ¿no? Sí. Pero en este caso
concretamente todo aquello que está ocurriendo, si bien estamos frente a un gobierno que se debilita electoralmente, no está jugando en favor de los trabajadores, sino que está apuntando al reforzamiento de este régimen. Esta es un poco la realidad. Bien. El futuro que yo veo es ese. Si se consolida, más ajuste, más recorte, más represión sobre todo, preventiva, selectiva, y apuntando esencialmente a todo aquello que se le ponga en el camino, ya sea proletarios, elementos de clase media, luchadores o inclusive referentes políticos. Lo que ocurrió, por ejemplo, con la Casa de Expert fue una cosa... Sí, fue. Le tiraron un par de baldes de bosta y están en una cárcel de máxima seguridad. Sí, cuando un gendarme le vuela la cabeza a Pablo Grillo y no pasa nada, y los capturan las cámaras. Ese es el estado que tenemos, digamos, ese es el estado. No esperamos un Estado bonachón para la clase trabajadora, obviamente, porque el Estado es su rol es ser el gendarme de la propiedad privada, pero justamente nosotros venimos alertando sobre cómo la democracia no les alcanza, las leyes de la democracia no les alcanzan y están yendo más allá hacia un Estado mucho más dictatorial, ¿no? Correcto, sí, o sea, tratar de disolver o de eliminar inclusive aquellos resquicios, o sea, hacer lo formal todavía más formal, es decir, hacerlo prácticamente transparente, invisible, inexistente, liquidar incluso derechos democráticos básicos que en algún sentido se mantenían todavía en pie, y sustituirlo justamente por este régimen de opresión directa, preventiva y selectiva. Exactamente. Y para ir cerrando, sí. Si se consolida el régimen es esto, y del otro lado, digamos, en algunas otras posibilidades es que la objetividad económica empiece a fisurar esta fortaleza o ¿cómo podría decirle? Esta supuesta fortaleza de un régimen semidictatorial o dictatorial, haciendo colar por ahí las contradicciones, ¿no? La objetividad del terreno económico que haga saltar por los aires el plan y que exprese toda la debilidad de este gobierno y este régimen, ¿no? Y por ahí se cuele la lucha de la clase trabajadora. Sí, naturalmente, pero bueno, estos factores son factores que todavía están en desarrollo. Se necesita justamente de una situación económica que se torne insoportable como consecuencia del estallido, ¿no? de las constantes económicas. Se necesita de que esto espolee a las masas populares a acciones que sean independientes, y se necesita incluso de un giro dentro de los sectores medios, o del humor, por lo menos, de los sectores medios, como para que esto impulse la situación hacia algún tipo de levantamiento popular. Esta es la secuencia, ¿no? Una secuencia clásica, por otra parte, ¿no? Exactamente. Lo que estamos viviendo hasta ahora, yo no me atrevería a llamarlo crisis de altura, porque todavía, viste la famosa frase que tanto se ha vulgarizado, ¿no? Los de abajo ya no quieren, los de arriba ya no pueden, ¿no? Una vulgarización de... Sí, no, porque eso se puede aplicar de la manera que uno quiera acá, a cualquier situación, ¿no? Ahí puede entrar de todo como en cajón desastre. Esta es la realidad, pero la secuencia para que esto pueda tornarse en algún tipo de situación que promueva un cambio favorable a los trabajadores, pasa por ahí, pasa por un quiebre a nivel económico y al mismo tiempo en que el impacto que esto genere sobre las masas no sea asimilado pasivamente, sino que lleve a algún tipo de levantamiento o rebelión popular. Es algo que no lo podemos predecir exactamente. Exactamente, son ambas posibilidades, ¿no? La consolidación del régimen o su estallido producto de las contradicciones económicas y políticas.
Pues bien, ahí es donde hay que intervenir en el sentido de que justamente todo aquello que contribuya al debilitamiento de este régimen o a fisurarlo, tiene que ser impulsado. Y tiene que ser impulsado esencialmente desde abajo, manteniendo la independencia política, pero tiene que ser aprovechado. Es decir, no hay posibilidad de táctica que sirva para algo en función de esa estrategia justamente que para nosotros es un cambio social profundo, para nosotros sigue siendo, por lo menos para mí, digamos, ¿no? El socialismo, el comunismo, como quieras llamarlo, no hay posibilidad de concurrir esa estrategia si no es a través de una estrategia múltiple, flexible, que aproveche todas las contradicciones y que las impulse hacia adelante para quebrar este régimen que es muy peligroso, es un régimen de corte fascistoide. Yo no tengo dudas al respecto. Nos quedamos con esto, nos quedamos justamente con esta situación, con todas sus contradicciones, y bueno, vamos a seguir analizando con el pasar de las semanas cómo va evolucionando la situación. Te mando un fuerte abrazo, Alfredo, muchas gracias por el intercambio y bueno, nos seguimos encontrando. No, por supuesto, Omar, para vos un saludo, un abrazo y para todos los compañeros. Abrazo grande. Lo que veo yo aquí es sufrimiento. 5 de la mañana, frío, reloj, sueño, cansancio, asqueo. Somos gente pacífica y queremos vivir en paz. Pero en paz solo se puede vivir cuando se vive en igualdad. Cuando se te condena al hambre, se acaba la paz. Hoy, hasta aquí llegó nuestra manifestación pacífica. Como siempre, como cada domingo, tenemos la columna de opinión de nuestro compañero y amigo Raúl. Hola compas de Carne de Máquina, otro domingo que nos encuentra. Como desde el inicio de esta gestión de gobierno y también anteriores, obviamente, el gran tema de quienes queremos que la sociedad cambie, quienes queremos que el pueblo sea gobierno, es la unidad de sus luchas, la unidad de sus objetivos, la unidad de... no esa unidad abstracta de estamos todos juntos bajo una misma sigla, sino esa unidad en el debate, en la capacidad de tomar resoluciones, en la capacidad de generar la democracia desde abajo. Gran tema básico, no solo desde 1983 y estos 40 años de democracia, sino desde el mismo momento, ya en aquel bombardeo a Plaza de Mayo en 1955, donde hay una guerra abierta declarada al pueblo por parte de las clases dominantes. La década del 70 significó un momento histórico de la capacidad de los pueblos de tener al alcance de la mano la capacidad de ser gobierno. Los fracasos y la imposición a sangre y fuego del neoliberalismo en América Latina y en los pueblos del llamado sur global nos han puesto en otra situación, así como lo fue la caída del campo socialista.
Nuevamente, a nivel planetario, se están viviendo momentos de crisis importantes, al que no son ajenos las gestiones y los gobiernos como los que nos está tocando vivir, particularmente en nuestro país. Lo arrollador del gobierno de Milei, sobre todas las conquistas, sobre todos los derechos y sobre las empresas del Estado que garantizan una cantidad importantísima de escenarios de producción, como lo son el INTI, como lo es el INTA, como lo es el Instituto de la Semilla, como lo son organismos básicos, como son los hospitales y la salud pública. Pues bien, en esa arrolladora marea liberal, con esta especie de ser maléfico que representan todos los del equipo gobernante, pero sobresalen personajes, cada uno con su patetismo, cada uno con su rasgo diabólico, realmente diabólico. Si es que vamos a apelar a lo religioso, diabólico es Milei, diabólico es Sturzenegger, diabólico es Luis Caputo, diabólico es Santiago Caputo y Manuel Adorni. Pues bien, estos personajes que creen que la tienen comprada, van sufriendo desgaste, van sufriendo mella en su capacidad de operar tan libremente, y es seguro que lo harán, que seguirán haciendo daño. Porque el gran problema que estamos viviendo es la ausencia de una alternativa real al gobierno, particularmente de gobierno. En determinado momento, al inicio del gobierno de Milei, hubo un resurgir de las asambleas populares, y ese, digamos, que fue un momento de lucha y de protagonismo desde abajo. La dinámica impuesta por el gobierno, la represión, el miedo, los 33 procesados por la ley Bases el 12 de junio de 2024, fueron imponiendo otros estilos y otras búsquedas, o sencillamente, y es la hipótesis que más abonamos, gestó un repliegue del pueblo en sus propias cotidianidades, sin poder gestar otra alternativa que se imponga a este gobierno. Sin duda van a ser grandes rebeliones las que cambien la situación. Pero si estas grandes rebeliones no cuajan en capacidades de debate y de organización de grandes masas, de grandes núcleos obreros y populares, no vamos a poder realmente ganar espacios de poder. A lo sumo, si viene una rebelión que torne imposible la capacidad de gobernar de esta gestión, va a quedar tal nivel de terreno arrasado que será imposible recuperar lo que se perdió en el terreno. Y estamos hablando de que lo que se está perdiendo son organismos de gobierno dentro de espacios de gobiernos burgueses, de gobiernos donde la participación del Estado daba lugar a sectores medios, a pequeñas empresas que recibían asesoramiento, que generaban producciones locales. Pero en esta ilusión del vamos a volver,
realmente tenemos que imaginar de qué se trata vamos, entre comillas, a volver. ¿Y quiénes? Pues bien, vemos que desde el año pasado en las universidades, en el Garrahan, en distintos lugares en la ciencia son atacados y son bombardeados, torpedeados todos los procesos de desarrollo de la ciencia, de desarrollo de la producción local, de desarrollo independiente o intentos de desarrollo independiente. Pero a la hora de que se geste una fuerza capaz de oponerse a el accionar destructivo y antipopular, vemos que existen grandes dificultades y disputas entre los partidos mayoritarios de la izquierda que solo atinan a ofrecer alternativa electoral. Ya han tenido tantas veces que ponerse de acuerdo que más o menos les resulta más o menos fácil acordar qué van a hacer en cada localidad, con las listas del FITU, en fin. En eso acuerdan, pero no acuerdan en cómo van a unir las luchas desde abajo y cómo van a ser generosos en ofrecer un espacio amplio de participación. Porque en esta etapa se han borrado de las asambleas, se han ido de las asambleas populares, los organismos partidarios, y las grandes luchas sindicales disputan a ver quién las dirige. Sin embargo, han resultado buenas noticias lo que ha ocurrido adentro del Congreso de la Nación con las derrotas, entre comillas, que ha sufrido el gobierno de Milei. Que se vote por defender a los jubilados, defender a los discapacitados, plantear la moratoria, pero no es solo eso lo que se va perdiendo como derechos, como espacios de dignidad en la vida del pueblo. Entonces, la salida para el pueblo es derrotar al gobierno y su plan de ajuste en las calles. Es necesario a la par levantar un programa para romper con el FMI y terminar con el hambre de nuestro país, lo que solo será posible desde la independencia política en el marco de que la democracia burguesa es cada vez más burguesa y menos democrática. Hay que ver en estas circunstancias cómo empieza a jugar la embajada yanqui y las instituciones del sistema que se encolumnan detrás del actual gobierno de timberos, estafadores y fugadores que preside Milei junto a Caputo, Bullrich y Sturzenegger. No se trata de una anomalía, de una contratendencia que viene a romper con el devenir de la democracia formal en la que vivimos. Por el contrario, es la deriva decadente de una democracia de ricos con la que el pueblo no se cura, no se educa y fundamentalmente no come. Con estas instituciones degradadas, con esta democracia tramposa donde mandan los millonarios, donde 3 jueces y un puñado de legisladores y ministros definen la suerte de millones, el pueblo está en peligro. El camino de la lucha unitaria en las calles para enfrentar a este gobierno autoritario y pro-yanqui está a la orden del día. Es la dirección del peronismo quien no está dispuesta a asumirlo tampoco en esta ocasión. La lucha en defensa de nuestros de derechos históricos de la clase trabajadora, como la reforma jubilatoria y laboral que el FMI exige contra una justicia corrupta y un aparato represivo criminal, requiere unidad de acción pero también claridad política. Es necesario elevar los niveles de radicalidad de la lucha popular, abonar la más amplia y masiva movilización callejera contra Milei y exigir su salida, repudiar a esta corte y sus fallos sin por eso encolumnarse detrás de la expresidenta ni de su candidatura. Hay que apuntar no solo contra el poder mediático que responde al gran empresariado como Clarín o La Nación, también contra la UIA, la Asociación Empresaria Argentina, la sociedad rural, los verdaderos parásitos que viven del trabajo de millones en nuestro país. A la par, es necesario levantar un programa anticapitalista de ruptura con el FMI, de nacionalización de la banca, de socialización y recuperación de empresas, bienes y recursos de los que ilegítimamente se adueñan banqueros, monopolios, grandes empresarios.
y de una vez por todas que esta democracia deje de ser una farsa. Hasta la próxima, compañeros. Nos vemos, esperamos, el próximo fin de semana. Y bueno, otro programa que se va acabando, otro domingo que nos encuentra juntos. No hay otra cosa que hacer que es luchar y ponerle el pecho a esta situación. Obviamente toda nuestra solidaridad a los compañeros de Giorgalo, los compañeros de Seco, tantos compañeros que lamentablemente la están pasando cada vez peor, que sigue siendo día tras día, nos vamos enterando de distintas situaciones, de distintas cosas que van pasando y de tantos compañeros que están quedando en la calle. Por eso lo que siempre pedimos es que nos unamos, que estemos todos juntos, que luchemos, que salgamos a la calle, porque lamentablemente no nos queda otra. Sin más nada que decirles, les mando un abrazo enorme y gracias por dejarnos ser parte de esas asambleas, de esos mates compartidos, de esos momentos de pausa o de ese momento en tu casa donde puedes escucharnos un ratito. Un abrazo grande, Tanito, y nos estamos viendo en la lucha. Abrazo, Seba querido, un abrazo a la querida audiencia también, y como bien decía mi compañero, queremos ser parte de lo cotidiano, de tu cotidianeidad, en la fábrica, en tu lugar de laburo, en la asamblea, pero también en la rueda de mate donde reflexionamos. Justamente, Carne de Máquina quiere ser parte de tu vida, de tu lucha, así que bueno, escuchanos, ayúdanos a difundir este programa, que no es otra cosa más que ponerle voz a los que no tienen voz, a los y las laburantes. Te mandamos un fuerte abrazo y nos seguimos encontrando ahí, en la lucha, en el camino de ese mundo nuevo que aún sigue creciendo en nuestros corazones. Arkaik kima, kantai, atungkan, epi makana, pintai, piruana.